Continuando con las patologías del aparato genital, vamos a ver las patologías del aparato genital masculino. Para eso vamos a recordar que el aparato genital masculino, ¿verdad? Está conformado por el pene, que es el órgano copulador o reproductor en el hombre, y a la vez allí transcurre la uretra masculina, ¿verdad? Esta sería la vejiga. Acá tenemos la próstata, que es una glándula seminal, es decir, en ella se aloja parte de las células del semen, que van a ser transportadas por una estructura que se llama epidídimo hacia la parte interna del pene. Y acá tenemos los testículos, los cuales descienden de la cavidad abdominal hasta la región inguinal en el varón en el momento del nacimiento, ¿verdad? Y ellos están revestidos por los escrotos, ¿ok? Entonces, fíjense, en el pene, viendo el pene como una estructura, con sus estructuras internas, es donde por una parte se deposita el esperma, ¿verdad? El esperma que viene de los sacos seminales, de las bolsas seminales y transcurre en la copulación a través del pene. Entonces, fíjense que para ello, para la parte, digamos, de función sexual del pene, él posee dos estructuras muy importantes, que son el cuerpo esponjoso, que es muy rico en tejido elástico, en tejido colágeno, que evita que la uretra se comprima durante la erección, ¿verdad? Durante la erección del pene. Entonces, cuando la uretra se comprime, porque recuerdan que por allí también dentro del pene transcurre que la uretra, que es esta que está acá, ¿verdad? Esta que estamos viendo acá. Entonces aquí tenemos el cuerpo esponjoso y tenemos el cuerpo cavernoso, que es el que da rigidez al pene cuando el pene está en erección, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Porque él va a cambiar a través del sistema nervioso simpático y parasimpático el radio de los capilares y de las arterias que irrigan el pene. Es decir, cuando hay una erección se produce una vasodilatación y entonces hay mayor aporte de sangre al músculo erector del pene y eso es lo que puede permitir la erección, ¿verdad? Entonces, cuando hay una vasoconstricción a nivel del cuerpo cavernoso, pues hay pérdida de esta rigidez del pene y no puede haber una erección. Hay patologías que comprometen esta parte circulatoria, desde problemas, digamos, traumatológicos, lesiones por accidente, a patologías tipo metabólicas, como por ejemplo la diabetes, la artritis, etcétera. Entonces aquí tenemos algo que es muy frecuente, que son las patologías externas del aparato genital masculino. Entonces, es importante siempre, sobre todo en el varoncito, en el niño recién nacido, verificar cómo tiene el pene y el prepucio, que es la membrana que recubre el pene y la protege, ¿verdad? Que es un tejido elástico que se puede retraer. Entonces, se habla de fimosis cuando hay un estrechamiento del orificio prepucial. Entonces, esto significa que normalmente, si este es el pene, el prepucio se puede retraer, o sea, se puede desplazar hacia atrás. Pero como el anillo de este prepucio externo es muy estrecho, el pene prácticamente queda atrapado. ¿Cómo se puede manifestar esta fimosis en los niños? Se puede manifestar, por ejemplo, con dolor al orinar, con aumento del volumen del prepucio, con signos de inflamación, ¿verdad? Con calor, dolor, rubor. Y también tenemos la parafimosis, que ya no es en todo el meato uretral, sino
en la zona media, como lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí hay una retracción del prepucio, este es el pene, aquí se retrae, pero está más arriba, más hacia atrás, ¿verdad? Sí, depende de cómo lo estemos viendo. Entonces, esta fimosis y parafimosis es muy frecuente. Y siempre que un niño, que un varoncito, nosotros veamos que tiene dolor al orinar, o vemos el pene con un aumento de tamaño o caliente, entonces podemos sospechar esto. También tenemos anomalías del meato urinario. Recuerden que el meato uretral sería este que está acá y él tiene una posición central en el pene. Entonces fíjense que a veces hay una anomalía donde este orificio o meato urinario del hombre se encuentra ubicado, debería estar aquí, aquí arriba, ¿ok? Y resulta que está lateral o está hacia abajo, por eso se llama hipospadia. Y epispadia sería que él debería estar central, ¿verdad? Y resulta que está mucho más desplazado. Esto, la corrección de estas anomalías es quirúrgica y lo más pronto posible, ¿verdad? Porque esto fuera de dolor, de inflamación, trae frecuentemente infecciones urinarias a repetición en el niño. Luego tenemos otra patología muy frecuente ya en el hombre adulto, normalmente en el hombre mayor de 40 años, que es la hiperplasia prostática. Entonces, aquí tenemos una próstata normal, aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos la glándula prostática y aquí vemos la uretra, ¿verdad? Esta es la uretra, que por supuesto está transcurriendo por el pene, aquí serían los testículos, esta imagen que se ve acá. Entonces, fíjense, aquí vean el tamaño de la próstata, ¿verdad? Que allí es donde se deposita el líquido seminal. Y cuando hay una actividad sexual o de copulación, este líquido sale a través de unos conductos que se llaman epidídimos y se incorporan al pene para emitir lo que es el semen. Ahora, fíjense lo que pasa en la hiperplasia prostática, ¿verdad? Aquí vamos a ver que ella aumenta de volumen y prácticamente obstruyendo la salida de la uretra. ¿Ven? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, la causa frecuente es de origen hormonal. Es decir, hay una hiperplasia por aumento de las hormonas masculinas más allá de lo que debería tener esta persona para su edad. Estamos hablando ya de personas mayores de 40 años. También puede también ocurrir en pacientes que, por ejemplo, a lo largo de su vida han tenido infecciones urinarias a repetición, hombres que han tenido infecciones urinarias a repetición. Entonces, esto va a producir es básicamente un cuadro obstructivo. Entonces, fíjense, para que quede claro, fíjense cómo se ve la próstata normal. Aquí tienen la vejiga, aquí tienen la uretra y por ella fluye la orina. Aquí prácticamente es imposible. Esta es una causa frecuente de retención urinaria aguda, que ya ustedes conocen. Y a veces el paciente se entera que tiene una hiperplasia prostática y el primer síntoma debuta con una obstrucción aguda que tiene que ser tratada a nivel hospitalario en una emergencia donde se va a colocar a través de la uretra, se le coloca una sonda que va a acceder hacia la vejiga para evacuar la orina que no puede transcurrir porque está esta estructura. Entonces, fíjense, la clínica se refiere a los síntomas, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos un hombre mayor porque se ve justamente en el hombre mayor. Este va a tener, los síntomas son de llenado, nocturia, que era nocturia, aumento de la frecuencia miccional durante la noche. Por ejemplo, este señor iba una vez al baño después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y ahora está yendo 3 o 4 veces. Aumento de la frecuencia urinaria que ustedes saben que se llama polaquiuria.
Urgencia, urgencia miccional es una sensación inminente de ganas de orinar, que a veces hay pequeñas fugas de orina que la persona no puede controlar. Y puede llegar en grados extremos a incontinencia, ¿verdad? No confundir con la incontinencia urinaria o vejiga neurogénica. Esto no tiene nada que ver. Aquí el problema es mecánico, ¿ok? Otro síntoma frecuente, que esto lo averigua uno al interrogatorio del paciente, es que el hombre conoce más o menos el calibre de su chorro urinario. Y él se da cuenta que, por ejemplo, el chorro es más débil o más delgado. Hay un esfuerzo o dificultad para iniciar la micción. Prácticamente el hombre puja para iniciar la micción. ¿Por qué? Porque tiene que contraer más en los músculos a nivel de la vejiga, el detrusor, para poder impulsar esa orina contra una presión mayor, que es la obstrucción que está haciendo la próstata. Y va a tener esa micción intermitente que ya dijimos que era la poliaquiuria. Y goteo terminal se refiere que después de terminar de orinar, el paciente sigue todavía con pequeñas gotas de orina que no puede controlar. Hay síntomas posicionales, o sea, por ejemplo, al sentarse y desplazar el tronco hacia adelante, cuando, por ejemplo, está manejando un vehículo que puede haber una vibración allí, puede presentar estos cuadros. También ocurre que hay un vaciado incompleto. ¿Cómo se manifiesta el vaciado incompleto de vejiga? Por tenesmo vesical, que recuerden que es la sensación de ganas de seguir orinando y ya no poder hacerlo. Y goteo posmiccional, que ya les dije. O sea que después de orinar todavía queda goteando, como una llave de agua mal cerrada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, hay zona de transición, comprime la uretra y genera síntomas del tracto urinario, que ya hablamos, que era esa masa que veíamos obstruyendo. Hay proliferación de células de músculo liso y epiteliales de zona de transición prostática. Entonces, la próstata aumenta de tamaño, como yo les dije. Entonces, ella va a aumentar a partir de los 40 años. Ahora, las complicaciones de la hiperplasia prostática, no confundir con cáncer de próstata, ¿ok? La hiperplasia prostática puede producir lo que les dije, una retención urinaria aguda, que es muy dolorosa, que esto se tiene que resolver colocándole una sonda al paciente. Hay infecciones recurrentes, o sea, muy frecuentemente el hombre puede desarrollar infecciones urinarias frecuentes o prostatitis, o sea, una inflamación e infección de la próstata. Hematuria persistente, que el hombre expulse sangre con la orina por la inflamación. Hidronefrosis y fallo renal. Esto significa que si hay una obstrucción aguda a nivel de la próstata, al no poder vaciarse el líquido que está en vejiga, ese líquido va a buscar su camino. Entonces, en vez de salir, él se va a devolver y puede ir al riñón y puede aumentar de volumen, comprimir e inflamar los riñones. Por eso se habla de una insuficiencia renal, claro. Eso es en casos muy agudos. También puede producirse litiasis, o sea, cálculo o divertículos, que son como unos saquitos o deformaciones que pueden salir dentro de la vejiga y que lo que van a producir es un dolor permanente y una sensación de ganas de orinar permanente. Ahora, no todos los pacientes con hiperplasia prostática tienen un agrandamiento de próstata, ¿ok? O sea, pueden tener ya ese cambio por cuestiones de edad, pero no significa que todo se les va a agrandar. Entonces, una manera de hacer un diagnóstico fácil de estos síntomas en el hombre es a través del perineo posterior con un tacto rectal. Aquí tenemos una patología testicular frecuente, que esta también la podemos detectar mayormente en los niños, aunque en el adulto puede ser por un trauma, un golpe. Entonces, fíjense, aquí tenemos un testículo normal
y un testículo aumentado de tamaño. Entonces, el testículo, recuerden que dentro, esto es el escroto, ¿ok? Esto que estamos viendo afuera es el escroto. El testículo está dentro, como vimos anteriormente. Y él está rodeado por algo que se llama la túnica vaginal. No tiene que ver con la vagina femenina, sino se llama así. Que es una membrana que recubre la parte interna del escroto, donde ella va a encontrarse entre ella y el testículo un líquido que es una pequeña cantidad, que ese líquido está allí para proteger justamente los testículos de desplazamiento. Recuerden que los testículos en el hombre son péndulos, o sea, están guindando, para protegerlos de golpes o traumatismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Yo les mencioné que el testículo en el varón, antes de nacer, está en la cavidad abdominal. Y él va a descender a través del conducto inguinal a los sacos escrotales. Cuando él desciende, la vía por donde él descendió se cierra y ya no tiene más contacto, y eso hace que el testículo se quede justamente en las bolsas escrotales. Cuando esta bolsa no se cierra completamente, entonces lo que va a pasar es que va a seguir transcurriendo líquido intersticial acá y va a aumentar de volumen el saco escrotal. Y eso a ver, hay que hacer es una solución quirúrgica. ¿Por qué? Porque ese líquido puede presionar el testículo y hacerlo afuncional. Es decir, que ¿cuál es la función del testículo? Él es el depósito de los espermatozoides. Y los espermatozoides, para ser funcionales, necesitan una temperatura. Si ellos no reciben suficiente aporte de sangre, que es lo que los mantiene a una buena temperatura tibia, caliente, entonces, por ejemplo, está este líquido, ellos se enfrían y entonces puede producir esterilidad, fuera del dolor que genera esto, como es lógico, ¿verdad? Porque recuerden que ahí están los nervios inguinocrurales. Este cuadro también, un diagnóstico diferencial, o sea, otro diagnóstico donde pudiéramos ver este cuadro, es en el varicocele. El varicocele son dilataciones venosas de los vasos sanguíneos venosos que irrigan el escroto y el testículo. Entonces hay una insuficiencia venosa y eso hace que también se produzca un edema, una formación de un tercer espacio y se acumule líquido allí y produce síntomas similares. Entonces el diagnóstico diferencial se puede hacer por ultrasonido, ¿ok? Entre un hidrocele y un varicocele. Ambos la resolución es quirúrgica. Luego tenemos el cáncer de testículo, que no es tan frecuente. El cáncer de testículo, como vemos acá, este es el testículo y aquí estamos viendo el cáncer, ¿verdad? Entonces, la clínica, o sea, ¿cuáles son las formas como se puede presentar? El paciente o el hombre siente un bulto en el testículo, pero este bulto que él siente es duro, o sea, tiene una consistencia dura, no le duele, pero él siente que hay algo más duro que la consistencia del testículo y puede presentarse inicialmente así. Va a haber cambios del tamaño del testículo, o sea, por ejemplo, si este fuera el testículo que tiene el tumor, el cáncer, va a adquirir, por supuesto, un mayor tamaño por el crecimiento del cáncer que el testículo normal. Entonces, normalmente los testículos tienen que ser del mismo tamaño. No 100% es así, porque en todo hay variedad, pero mayormente va a ser una simetría marcada. Hay una pesadez en el escroto, por supuesto, porque un tumor que crece, aumenta de peso, y esa pesadez se deja sentir allí en el testículo, y no va a ser en los dos, sino en uno. Esto puede producir a veces dolor lumbar, porque recuerden que nosotros tenemos que del plexo lumbar, una de las ramas, tenemos el nervio obturatriz y el nervio isquiopubial, ¿verdad? Entonces, él puede confundir esto
en vez por ejemplo, si no aparecen estos síntomas tan obvios anteriores, de repente empieza con un dolor lumbar que se incrementa, va al traumatólogo o al fisioterapeuta y le hacen una placa, por ejemplo, de columna y por supuesto no le examinan lo demás y entonces resulta que es un cáncer de testículo. Puede producir una sensibilidad del pecho. Eso se refiere en casos avanzados cuando hay una metástasis o siembra del tumor hacia mediastino. Finalmente, algo que es muy frecuente, que es la hernia inguinal. La hernia inguinal no es tratada por el fisioterapeuta, pero es bueno que la tengan en cuenta porque recuerden que ustedes van a mandar muchas veces a sus pacientes a hacer ejercicios y puede ser que tengan un paciente con una hernia inguinal. Entonces, fíjense, yo les mencioné, aquí tenemos la pared intestinal, ¿verdad? Aquí están las asas intestinales. Entonces, aquí se encuentra, este es el arco crural. Entonces, la zona crural es la que está, se encuentra justamente en esta parte superior. Y la zona inguinal es la que está aquí abajo. Cuando el varón nace, aquí no sale, pero más arriba, aquí estaría en la cavidad abdominal el testículo. Entonces, como les dije, el testículo a través del canal o conducto inguinal que está abierto va a permitir que el testículo se deposite en el escroto. ¿Ok? Y luego, cuando esto ocurre en el niño recién nacido, esta vía se cierra. ¿Ok? Y aquí estamos viendo también, podemos ver por supuesto, el cordón espermático. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una hernia, que la hernia se produce, aquí si esta es la pared, la pared del conducto, hay una debilidad de la pared. O bien porque con la persona, por ejemplo, es obesa, la persona hace un trabajo físico muy fuerte, o la persona, por ejemplo, le cuesta evacuar y hace mucha fuerza, se esfuerza, pues, generando presión en la pared intestinal. Y esta presión, si hay una debilidad congénita en la pared, hace que el canal inguinal se abra nuevamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que se va a ver? Aquí vemos el canal inguinal normal y aquí fíjense cómo queda separado del testículo y las asas intestinales están donde deben estar, ¿verdad? Y aquí estamos viendo entonces cuando ocurre una hernia, que es esto que yo les digo, que se vuelve a ser permeable o viable ese camino del conducto inguinal. Entonces, a través de ese conducto, ¿qué va a salir? No va a ser el testículo, va a salir un asa intestinal, se va a desplazar a través de este conducto y se va a dirigir al escroto. Mientras mayor cantidad de asas intestinales lleguen adentro del escroto, está comprimiendo el testículo y produce mucho dolor. La resolución de esto es quirúrgica. ¿Por qué? Porque el asa intestinal va a pasar por, por el conducto inguinal, por el anillo inguinal. Esto se llama anillo inguinal, lo que rodea. Entonces, mientras el diámetro de la asa intestinal que pase por ese anillo sea más pequeño, esa asa, ella va a pasar al conducto inguinal y va a pasar al escroto. Ahora puede ser que salga una asa intestinal muy gruesa y ella no baje, sino que se atasca. Al atascarse, entonces se produce el estrangulamiento o una hernia estrangulada. Una hernia estrangulada que es que se comprimen los vasos sanguíneos de esa asa intestinal y puede producir hasta una necrosis, es un cuadro muy grave. Entonces esto es quirúrgico, la resolución. Entonces fíjense, sin embargo, hay personas que miren, esto es una hernia gigante. Hay muchos pacientes que por temor a operarse, miren el tamaño, todo esto que ustedes ven acá dentro del escroto, yo no podría decirles allí dónde está el testículo, todo esto son asas intestinales. Entonces, esto es importante hacer un interrogatorio previo a los pacientes masculinos
Porque fíjense que con esta situación, por ejemplo, si es un paciente que tiene una fractura de cadera, una fractura de miembros inferiores, ¿cómo van a trabajar ustedes con un paciente así? Imagínense todo esto, prácticamente allí hay una cirugía mayor que entonces habría que abrir un espacio que ya está reducido en la cavidad abdominal y llevar estas asas intestinales a donde van y reconstruir el canal inguinal, pero prácticamente aquí el testículo está perdido. Bueno, gracias por su atención.